Bienvenidos al Faro de Occidente con las principales noticias ahora. En los titulares de hoy, Irán se enfrenta a la mayor crisis interna en décadas. Su principal aliado en América, Venezuela, se derrumba, e Israel se ve forzado a adoptar una nueva y arriesgada doctrina de defensa. Ahora, acompáñenos a analizar cómo estos eventos, aparentemente desconectados, están creando una tormenta perfecta en el escenario mundial. Pero antes, si les gusta nuestro análisis, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartir este video. Nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Imaginen esto por un momento. Este grito, "Muerte al dictador", retumba en las calles de Teherán. Y no va dirigido a cualquiera, no. Es un desafío directo al hombre más poderoso de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Lo que estamos viendo es, sin exagerar, el reto más grande que ha enfrentado el régimen en décadas. Es el grito desesperado de una nación que simplemente ya no puede más. Ok, para entender este verdadero rompecabezas geopolítico, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, nos meteremos de lleno en la crisis que está sacudiendo a Irán desde adentro. Luego, veremos cómo se desploma su gran aliado en Venezuela. Analizaremos la reacción de Teherán a este doble golpe, cómo Israel está cambiando las reglas del juego y, por último, por qué todo esto nos tiene al borde de un error de cálculo con consecuencias, globales. Bien, empecemos por el epicentro del problema, el caos interno que se ha apoderado de Irán. Y que quede claro, no estamos hablando de protestas aisladas. Muchos observadores con años de experiencia en la región lo consideran el levantamiento más importante desde la caída del Shah hace ya más de 40 años. La velocidad con la que todo escaló fue increíble. Lo que arrancó el 28 de diciembre como unas cuantas manifestaciones por la economía, en menos de 2 semanas se convirtió en un movimiento nacional. Las protestas saltaron de pueblos pequeños a las ciudades más grandes, paralizando a todo el país y, esto es clave, uniendo a jóvenes, desempleados y a la clase media. Y la respuesta del régimen, como era de esperarse, ha sido brutal. Las cifras de grupos de derechos humanos ya hablan de más de 65 muertos y miles de detenidos. Pero más allá de los números, fíjense en el discurso. El ayatolá Khamenei se niega a aceptar el descontento. Los llama a todos títeres de enemigos extranjeros. Y esa, históricamente, es la antesala de una represión todavía más sangrienta. Pero, ¿qué es lo que realmente está impulsando esta furia? Pues es una lucha contra el hambre, tanto como contra el régimen. La economía iraní está en caída libre. Su moneda, el rial, prácticamente no vale nada. La inflación se está comiendo los ahorros de la gente y falta lo más básico: comida, agua, electricidad. Millones de personas han caído en la pobreza y la sensación es que el gobierno es incapaz de solucionar nada. Y el régimen se enfrenta a un dilema. El hambre no se puede combatir con bala. Y justo cuando el régimen iraní vive su peor crisis interna, al otro lado del mundo se le cae un pilar fundamental de su política exterior. Casi en simultáneo, en Venezuela, se desata una crisis paralela que le da un golpe durísimo a Teherán, quitándole su aliado más importante en este hemisferio. El colapso del régimen de Maduro fue rapidísimo, casi de película. En cuestión de días, una operación militar estadounidense en Caracas terminó con su captura, cambiando por completo el tablero político. Para Irán, esto es una catástrofe. Venezuela no era solo un amigo ideológico, era una pieza clave para saltarse sanciones internacionales y para proyectar su influencia en el patio trasero de Estados Unidos, y ahora esa pieza desapareció. Las consecuencias son inmediatas, porque Estados Unidos no solo sacó a Maduro, sino que además tomó el control de los gigantescos recursos petroleros del país y está guiando activamente la transición política. Esto le corta a Irán una vía de escape económica y logística fundamental en la región. Con sus pilares de poder temblando en casa y en el extranjero, el régimen iraní recurre a la vieja confiable, a una estrategia tan familiar como predecible: culpar a enemigos externos para desviar la atención de sus propios fracasos. Y aquí es cuando la cosa se pone realmente tensa. Es una guerra de declaraciones que escala por momentos. Por un lado, Irán y sus aliados, como Turquía, acusan sin rodeos a Israel y a Estados Unidos de estar detrás del caos. Por el otro, Washington responde con advertencias pero muy directas. Se está creando un ambiente de máxima tensión, donde ya no hay espacio para la ambigüedad. Y ojo, que el conflicto
no se está librando solo con palabras, también se está peleando en el ciberespacio. La publicación de esta lista de supuestos agentes del Mossad es una escalada en toda regla en esta guerra de inteligencia y propaganda. Es una demostración de que ambos bandos están dispuestos a usar todas las herramientas que tienen a mano. Esta convergencia de crisis, con su principal adversario debilitado pero a la vez más impredecible que nunca, obliga a Israel a recalibrar por completo su estrategia de seguridad. El país está pasando de una postura de esperar y reaccionar a una mucho más proactiva, de ir a buscar el problema. Aquí está la clave de este cambio fundamental. La nueva doctrina ya no consiste en esperar a que la amenaza llegue a la frontera. No, implica que las fuerzas de defensa de Israel operen dentro de Siria para actuar como una especie de barrera, para neutralizar las amenazas antes de que siquiera puedan tomar forma. El ministro de Defensa, Israel Katz, lo explicó en 4 objetivos muy claros. Y fíjense que esto ya no es solo defenderse. Es actuar como un cordón para mantener lejos a los yihadistas. Es controlar puntos estratégicos como el monte Hermón. Es ir a contrarrestar activamente a las fuerzas proiraníes en Siria. Y muy importante, es proteger a comunidades aliadas como los drusos, fortaleciendo así su posición en una zona muy volátil. Y bueno, cuando unimos todas estas piezas, la imagen que aparece es alarmante. Tenemos un mundo en vilo, un verdadero polvorín, donde un solo error de cálculo, una mala interpretación de las intenciones del otro, podría encender un conflicto mucho, mucho más grande. La respuesta militar de Irán es contundente. Ha puesto a sus fuerzas en el nivel de alerta más alto de su historia y ha activado sus ciudades de misiles, que son básicamente búnkeres subterráneos fortificados listos para un ataque a gran escala. Es una señal clarísima de que se preparan para lo peor, y es una medida que paradójicamente eleva al máximo el riesgo de una guerra. Y escuchen esta cita, porque es escalofriante, y nos dice mucho sobre la mentalidad del líder supremo. Según fuentes internas, Ali Jamenei no piensa huir ni rendirse. Su generación prefiere el martirio a la rendición, lo que sugiere que está dispuesto a llevar a su país al abismo antes que soltar el poder. Mientras tanto, la comunidad internacional empieza a tomar partido, y muy claramente. La Unión Europea y Estados Unidos han apoyado sin rodeos a los manifestantes, aislando todavía más al régimen. Y al mismo tiempo, figuras de la oposición en el exilio, como Reza Pahlavi, ven una oportunidad histórica y llaman a la acción, aumentando la presión desde todos los frentes. Y así, nos quedamos con esta pregunta fundamental flotando en el aire. La situación es extremadamente frágil. La caída de un régimen podría traer libertad, sí, pero también un vacío de poder muy peligroso. La desesperación de otro podría llevarlo a tomar decisiones irracionales. El delicado equilibrio de poder está en juego, y el futuro de la región pende de un hilo muy, muy fino. Gracias por acompañarnos. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir. Nos reencontramos cuando las noticias vuelvan a ser noticia.